Bueno, pues comenzamos justo en la hora y de nuevo les doy mi más cordial bienvenida de todo corazón. Muchas gracias a tanta gente querida como estamos viendo por aquí, gente de muchos países diferentes. Está José Manuel desde Sevilla, Ellen, Algeciras, Luis Gustavo, que no se pierde una, que está en México con su familia. Les mandamos un saludo cariñoso para todos y para toda la gente que estáis, porque si no se nos va. Astrid Jalil, que tienes muy buena cara, que te veo desde Colombia. Sí. Y bueno, pues para todas y para todos, muy buenas tardes, muy bienvenidas y muy bienvenidos. Siguiendo con la programación de las clases y las conferencias de Me quedo en casa con Kinecuántica y aprovechando que no estamos enfermos ni enfermas, que estamos cada vez mejor, pues vamos a hacer una clase más de este programa. Hoy le toca a nuestra querida compañera Jeremy Santillán, que es muy adecuada para hacerlo. Y ella es parte del equipo Infinitamente Team de la ciudad de Lima, en Perú, a quienes damos de todo corazón las gracias por facilitar sus recursos informáticos y telemáticos para hacer este ciclo de clases. Muy agradecidos, de verdad, porque hacen que sea fácil lo que parecía difícil. Es un placer. Muchísimas gracias a Paqui Bernal, que está en su confinamiento, pero no para. Ahí está. Y bueno, pues también a Vicenta, que está aquí conmigo. Y gracias a mí, también todo el equipo. Somos un equipo maravilloso. Miren, Jeremy Santillán es una terapeuta y empresaria peruana. Como he dicho, forma parte del equipo Infinitamente Team. Son uno de los grupos más activos en la producción y promoción de eventos y actividades holísticas en toda América Latina. Están haciendo siempre cosas súper interesantes. Se mueven mucho en el mundo holístico y también en el mundo del apoyo a la causa de las mujeres y de las niñas. De una manera suave, tranquila, muy amorosa, están haciendo un gran trabajo en ese terreno. Organizan eventos de promoción, están haciendo un verdadero trabajo de pioneras en un país que, como todos los países, tiene muchos problemas en relación con la implantación de las terapias naturales y también de los movimientos de acción frente al patriarcado y al machismo. Bueno, si ven su cara, ya ven que Jeremy no tiene cara de sueca ni de irlandesa, ella procede de la Amazonía peruana, su genética lo explica claramente. Y eso es uno de los elementos, el que en su ADN, en su epigenética, estén esas informaciones ancestrales y originales sobre la cosmovisión y las actividades de los pueblos originarios. Ese es probablemente uno de los elementos que hacen que Jeremy se esté desarrollando como una maestra en el mundo de las terapias. Ella es maestra precisamente en kinecuántica y está haciendo una carrera brillante como terapeuta y como maestra. Hablamos hace pocos días de la posibilidad de hacer una clase sobre plantas sagradas. Yo sabía que ella era mi candidata, ella no lo sabía, pero enseguida fue muy fácil, porque la verdad que es un tema muy apasionante. Fíjense que el uso de las plantas sagradas se está extendiendo por todo Occidente, sobre todo, por todo Norteamérica, Australia, por toda Europa, y ha desbordado completamente los países americanos de origen y también los países europeos, donde desde
desde la prehistoria más lejana se han venido utilizando estas plantas, ¿no? Bueno, pues como les digo, con Jeremy Santillán les dejo para que nos cuente su punto de vista sobre las plantas sagradas. Muchas gracias. Gracias Fer, gracias por la oportunidad, por ser el puente para poder permitirme estar aquí hoy. ¿Se me escucha? Sí, ok, perfecto. Entonces, buenos días, buenas tardes. Les saludo a todas las personas que están conectadas desde los diferentes puntos. Gracias por regalarse este tiempo, por permitirse seguir aprendiendo, por seguir compartiendo la información que tenemos aquí. En verdad, yo estoy el día de hoy bastante nerviosa, ¿no? Bastante sorprendida también y permitiéndome sentir, ¿no? Como lo ha dicho Fernando, soy de Amazonas, es un departamento de aquí de Perú, y de ese departamento pues vengo de un pueblito muy pequeñito, que es una provincia que se llama Rodríguez de Mendoza, y un distrito que se llama Longar, ¿sí? Y Longar en la primera instancia se llamaba Aïña, y Aïña significa panal de abejas. Entonces, de ahí es de donde provengo, ese es mi lugar mágico, como yo le digo. Y pues como todos, me imagino, para que me conozcan un poquito, les cuento de mí. Mis papás me educaron desde muy pequeña para poder estudiar y avanzar, y pues así fue como a los 15 años vine a vivir a Lima para estudiar, ¿no? Para terminar el colegio y para prepararme para la universidad, que eso era lo que mis papás me recomendaban mucho, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que ya son casi 11 años viviendo aquí en Lima, y pues al principio era como cualquier persona cotidiana queriendo estudiar una carrera. Estudié la carrera de negocios internacionales, pero en el 2013 mi vida dio un giro completamente, ¿no? En el 2013 mi hermano falleció. Yo soy dentro de casa la única hija mujer con 4 hermanos, y el tercero falleció. Entonces, a raíz de esa experiencia de vida que me llevó a pelearme con la religión, que me llevó a pelearme con Dios, con la vida y con todo lo que yo creía o pensaba que tenía para en adelante, pues empezó este proceso de búsqueda, este proceso de autoconocimiento, de encontrarme, ¿no? Y así llegó la meditación a mi vida, gracias a una gran amiga. Conocí lo que era la meditación, pues a raíz del fallecimiento de mi hermano yo empecé a experimentar crisis nerviosas, insomnio, falta de ganas, ¿no? Por la vida, y pues estaba en terapia, estaba con el psicólogo, pero no veía avances. Entonces, con la meditación logré encontrar ese punto de tranquilidad, de calma, para poder continuar con mi día a día, ¿no? Hasta que un buen día decidí y dije, no puede ser que la muerte simplemente exista para dejarnos dolor. No puedo concebir esa idea de que alguien se vaya, elija morirse, y que todos los que nos quedemos aquí nos quedemos simplemente a llorar y a sufrir por su ausencia, ¿no? Entonces, desde ese día, no recuerdo la fecha ni el día, pero recuerdo que desde ese momento yo elegí y me prometí a mí misma dar lo mejor de mí aquí, ¿no? Buscar la razón de para qué estoy acá, y entonces desde ese lugar vivir, porque mi manera de aceptar su muerte fue como que él estaba en todo el momento conmigo, y que desde a partir de que él se fue, todo lo que yo hacía, él me veía, ¿no? Entonces era como una manera
de poder permitirme hacer lo mejor como que para también él pueda sentir eso de mí, ¿no? Y pues así empezó todo este camino. Una de las primeras decisiones que tomé fue dejar de trabajar, porque los 2 últimos años de vida de mi hermano yo me la pasaba en la universidad y trabajando, y entonces solo lo veía por las mañanas, ¿no? Era un hola, ¿qué tal? Chao, y así fue. Entonces una de las primeras decisiones fue, voy a dejar de trabajar, quiero emprender, ¿sí? Quiero emprender, quiero que mi tiempo, que nadie disponga de mi tiempo, que nadie disponga de mis cosas, que yo sea la que me organice. Y así empezó esa aventura en el emprendimiento hasta que llegué al mundo holístico, ¿no? Empecé a ir a talleres, a conferencias, a leerme muchos libros. Así es como llegó Mindalia, por eso en estos días que ha estado pasando todo lo de Mindalia Televisión me generó también mucho conflicto, porque Mindalia en el 2013, 2014 ha sido como esa escuela para mí de búsqueda de información, y entonces cuando llegó el mundo holístico es como que no entendía mucho. Yo recuerdo claramente que mi primer acercamiento a lo holístico o a lo místico fue precisamente a una conferencia que pude asistir de cosmovisión andina. Era un maestro descendiente de los incas. Aquí en Perú hay una comunidad que se le conoce como los Quero. No sé si habrán oído hablar de la comunidad Quero. Entonces, por cosas del destino, una amiga mía tiene una prima que tenía una cartonera que hacía libros reciclados, y ella era muy profunda, le gustaba mucho la literatura, investigar, leer, y gracias, ella nos habla de la película Humano, no sé si la habrán visto, si no la han visto, les recomiendo, me parece que ahora está liberada. Es una película que realmente muy profunda, explica muchos arquetipos y simbolismos de la cosmovisión andina, y pues así sin imaginármelo, yo fui a esa conferencia. En esa conferencia, este maestro, Nicolás Paucar, empieza a hablar de la cosmovisión andina, de los mundos, de lo que ya después yo lo pude interpretar como las dimensiones. Y entonces me quedé impresionada de toda esa ponencia, de la capacidad que tienen las plantas, los minerales, de cómo todos coexistimos de manera conjunta en el universo, de cómo el humano está evolucionando. Y cuando él aquí en Perú, me imagino que también ustedes habrán oído mucho acerca de esa leyenda del regresar del Pachacútec, ¿no? Habrán oído hablar del regreso del Pachacútec, que aquí en Perú pues es un mito, es una leyenda que muchas veces se comenta, pero algo que en esa conferencia a mí me quedó muy claro fue que no era que iba a regresar él, ¿no? Que no era que iba a regresar su persona, sino que el Pachacútec se refería a la conciencia, que era un nivel de conciencia. Y pues a raíz de eso empecé a investigar, y pues luego empezaron a llegar nuevos maestros, nueva información, y empezó mi formación, ¿no? Y el 2018 llegó Fernando a mi vida a través de un video, ¿no? A través de información en las redes sociales, y pues eso de verdad que fue impresionante para mí descubrir la Kine, porque la Kine era la confirmación de lo que en esa conferencia este maestro Quero me había mencionado, ¿no? De que se podía hacer sanación a distancia. Entonces, en el 2019 tuve la bendición de poder formarme como kinesióloga, y pues fue también la bendición más hermosa de empezar a formarme como maestra, ¿no? Y hoy estoy aquí para poder compartir un tema que realmente al que yo le tengo y le he tenido siempre mucho respeto, mucha también sensación de consideración, y pues cuando Fernando me hizo la propuesta de hablar hoy de este tema, para mí fue como, no,
nerviosismo, temor, es algo para mí, yo creo, muy, muy profundo. Yo me considero que soy todavía un capullito empezando a aprender muchas cosas, pero gracias por la oportunidad y espero que lo que les pueda compartir les resuene, les sume valor y pues también lo podamos aplicar en nuestra vida, ¿no? Bueno, las plantas sagradas conocidas a lo largo de la historia con diferentes nombres como plantas maestras, como plantas de los dioses, plantas de poder, también como plantas mágicas, plantas luminosas, ¿no? Que también se le ha conocido muchísimo como plantas alucinógenas, ¿no? Dentro de eso, a nivel científico, por así decirlo, se le va a conocer con el nombre de plantas enteógenas, ¿no? Porque lo que contienen estas plantas son elementos que permiten que ciertas partes de nuestro cerebro se activen, ¿sí? Estas plantas han sido utilizadas a lo largo de las civilizaciones precisamente como ceremoniales, ¿no? Como elementos de iniciación, de ritos muy especiales. Muchos habrán oído que ahora estamos en una era de despertar completamente, que hace 12.000 años hemos venido experimentando el tiempo de desconexión, ¿no? El tiempo de estar dormidos, el tiempo de estar en lo denso, y pues en esos años las civilizaciones antiguas, de alguna forma para sutilizar la energía densa que existía, accedían a estas ceremonias, a estos ritos, para poder sutilizar precisamente esa energía y alcanzar a niveles más elevados de conciencia, ¿no? Se dice que a través de esas ceremonias, de esos ritos, pues podían llegar a ver otro tipo de información, podían activar partes de su ser para que les permita canalizar información universal. Y digamos que en realidad era como vivían más conectados, ¿no? Se tenían respeto y pues las plantas, estas plantas sagradas, provienen del reino de los elementales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el reino elemental son como todos, en realidad todos nosotros somos como las neuronas de este inmenso universo, ¿no? Somos las neuronas pensantes, pero conforme hemos ido evolucionando, el humano sobre todo nos hemos ido separando y creyendo que cada uno está dividido, ¿verdad? Que no tenemos esa conexión con el todo. Entonces, pues se empezó a creer que se podía llegar a estos niveles de conexión más elevada al tener acceso a estas plantas, ¿no? Hoy en día, con todo lo que estamos experimentando, podemos ver que se puede acceder también a niveles de conciencia superior, y eso se puede hacer a través de la meditación. Por eso es que la meditación y la conexión con tu respiración, yo considero que es una base fundamental para nuestro proceso espiritual, que todo lo que estamos viviendo ahora es esa transformación, es esa conexión con nuestro ser, ¿no? Entonces, para seguir con esto, vamos a poder encontrar que hay muchísimas plantas, ¿no? Que son consideradas parte esencial del chamanismo y de muchas civilizaciones antiguas, ¿no? Desde antaño se utilizan como tecnología de lo sagrado para sutilizar toda esa información que existe en el cosmos, ¿no? Su nombre, que lo hace saber como sagrado, nos hace ya referencia a que no es para poder hacerlo como un uso de aventura, como un uso simplemente de a ver qué va a pasar, ¿no? Ahora, hoy en día, pues realmente hay muchos lugares, sobre todo en las agencias de turismo, que lo ofrecen, ¿no? Lo ofrecen como ceremonias, pero que realmente se debe de invitar a un proceso interno para cuando tú sientas el llamado. Nosotros aquí en Perú, yo he tenido la bendición de poder hacer esta ceremonia. Lo he podido hacer en 2 oportunidades. Realmente
yo no lo tenía planificado, como lo mencioné desde un principio. Para mí siempre le he tenido un respeto absoluto y también un cierto temor, ¿no? Por las cosas que también pueden suceder, porque el ser humano, pues, a lo que más le tiene temor es a lo desconocido, es a lo nuevo. Y sin embargo, el año pasado pude realizarlo y nosotros trabajamos con un maestro aquí en Perú, que lo pueden seguir en sus redes sociales como José Luis Mayahuasca. ¿Sí? Él es un maestro que tiene ya muchísimos años practicando e investigando y experimentando la conexión con esta planta sagrada. Y él, de verdad que, pues me imagino que en algún momento quizás habrán escuchado o que estas ceremonias se deben de hacer con un guía, que normalmente lo hacen los chamanes en la selva, ¿no? Pero yo creo que con este nivel de evolución que estamos experimentando, cada vez nos vamos hacia la parte más sutil, ¿verdad? Y José Luis, por ejemplo, nos enseña que no hay por qué tener un maestro, alguien que te guíe, ¿no? El maestro somos uno mismo. La planta nos va a ayudar a descubrir, a entender, a comprender, a visualizar lo que nuestra alma esté preparada o quiera hacerlo, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, hace las ceremonias de esa manera, ¿no? Que uno mismo es el guía. Y eso para mí fue realmente algo revelador. Y él tiene una manera peculiar de llamarlo también. Él le dice agüita agradecida, ¿sí? Porque cuando es el agüita agradecido, ¿no? Y cuando experimentamos esa, esa, esa experiencia, ¿no? A través de vivir una ceremonia de ayahuasca, pues se nos permite, poder entrar a esos estados de sutileza y pues lo importante de experimentar una vivencia con plantas sagradas es que tengas claro el propósito de por qué lo quieres hacer, ¿no? Porque si no también corremos el riesgo de perdernos en ese mundo, en esa conciencia de paralelismo que existe y de confundirte, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y José Luis nos enseñaba muchísimo que hay que dar las gracias, ¿no? De que cuando haya algo que, no te guste, porque en realidad una experiencia con plantas sagradas es cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia. Y pues para eso, ¿por qué es que sucede este tipo de conexión, ¿no? Pues porque estas plantas lo que contienen son diferentes elementos que activan ciertas zonas de tu cerebro, ¿no? Por ejemplo, contienen hermanina y tetrahidroarmina, y conocida como el THH, ¿no? Que son facilitadores de la acción componente psicoactiva primaria, ¿sí? O también conocido como el DMT, el dimetrilptamina, ¿no? Que son sustancias que se generan en el cerebro que te permiten estar en un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha visto la película Lucy. Y si han visto la película Lucy, ahí en esa película hablan del DMT, ¿no? Es una sustancia que las mujeres que están en periodo de gestación generan mucho de esta sustancia en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que contienen las plantas sagradas, ¿no? Contienen estos elementos que nos permiten activarlos también en nuestro cuerpo, porque si volvemos al enunciado principal de que todos somos uno, todos somos una misma conciencia, somos un fractal perfecto de lo que existe en el universo, pues también esas sustancias las tenemos en nuestro cuerpo y que podemos empezar a activarlas, puede ser al consumir la planta o también puede ser al empezar a tener tu proceso de conexión contigo mismo a través de la meditación, ¿no? Por ejemplo, yo en mi experiencia personal en esta ceremonia pude experimentar ese sentido de conexión absoluta. Yo recuerdo que la primera vez que lo experimenté no me generó ningún malestar, como se cuentan muchas
historias, ¿no? De que hay personas que les afloja el estómago, les genera vómito, malestar, etcétera. Yo creo que cada uno tiene su propia experiencia y en mi caso, a mí no me generó ningún tipo de malestares de esa índole. Y lo que sí me permitió es empezar, yo veía mucha geometría, muchas flores, sonidos, cosas muy armónicas, muy hermosas. Y lo que sí me pasó es que lo estaba haciendo también con unas amigas, es que me permití, estás consciente, ¿no? Eso es lo principal también, es que estás en un estado de trance, pero también estás consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y yo recuerdo que me desconecté por un instante de mi viaje interior y entonces empecé a confundir todo, ¿no? Y por eso es que es muy recomendable que lo puedas hacer en un estado de tranquilidad, de calma, y que lo más importante es que mantengas tu ritmo de respiración para que puedas alcanzar ese discernimiento de qué cosa eres tú, de qué cosa te está mostrando la planta para tu evolución y de qué cosas que no te pertenecen o a las que no tienes que engancharte, ¿no? Porque las plantas lo que hacen es poder activar todo eso en ti, ¿no? Y entonces ahora vamos a empezar a hablar de alguna de estas plantas, como por ejemplo lo es la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es una de las plantas más reconocidas, que se utiliza muchísimo aquí en Perú y en otros países latinoamericanos también, ¿no? Y la palabra ayahuasca tiene el sentido como cordón de los muertos, ¿no? Entonces hace referencia a que es una planta que te permite desatar esos nudos para que pueda salir toda la información de tu alma sin morir, ¿no? Entonces, eso es lo que permite la ayahuasca. Un proceso con ayahuasca te mantiene en trance aproximadamente 5 a 7 horas, ¿no? En el que estás en ese viaje interno. eh, Puede suceder también, y yo lo he experimentado sinceramente, que esos estados de conexión pueden repetirse sin la necesidad de que tú consumas la planta, ¿no? Yo lo pude realizar por primera vez el año pasado en abril y más o menos hasta mayo yo en mis momentos de meditación volví a conectar exactamente en un trance como cuando consumí la plantita sagrada, ¿no? Pero con la diferencia de que no tarda todas las horas cuando lo consumes, ¿no? Entonces, ahorita voy a buscar compartirles mi pantalla, si es que me lo permite la computadora, para que les pueda mostrar unas imágenes. Por favor, ustedes me hacen saber si se está viendo mi pantalla. Se ve bien, Jeremy. Perfecto. Por ejemplo, ahí les quería mostrar una foto. Esta es una raíz, es la corteza de un árbol que precisamente tiene la forma como de cordones, ¿no? Tiene la forma como de cordones y si pueden visualizar cuando partimos la plantita, forma una especie de flor, ¿no? Forma una especie de figura geométrica dentro de su corteza, ¿no? Es el ADN que las plantas poseen, que nos permiten activar esta información dentro de nosotros, ¿verdad? La otra planta también considerada como planta sagrada es el San Pedro. Sí, es el San Pedro, es de la familia de los cactus, que también tiene las sustancias que mencionamos como el DMT, ¿no? Que te permiten acceder a esos niveles de sutileza, ¿no? Pero el San Pedro suele durar menos tiempo que un proceso de ayahuasca, ¿no? Es utilizado muchísimo en las ceremonias de rituales de limpieza, de conexión, de pagos a la tierra. Se utiliza mucho el San Pedro también. ¿Sí? Aquí también tenemos esta planta sagrada que se le conoce como el peyote. ¿Sí? Se dice que el peyote contiene elementos mucho más
potentes, por así decirlos, que te puede llevar hasta tener un viaje, en un trance, hasta de 24 horas. Por eso es que en el peyote no se utiliza de manera muy recurrente, o no se le recomienda usar a una persona que no ha tenido acceso a este tipo de plantas sagradas, ¿no? Entonces es también esta planta. Esta planta, aquí me equivoqué en escribir su nombre, es ajo. Ajo sacha se le conoce aquí en la Amazonía, ¿sí? De Perú. Su nombre científico es Mansoa aciacea. Es una planta también que va más a la parte medicinal, ¿no? Se utiliza más en ceremonias medicinales de sanación, cuando hay algún tipo de heridas, algún tipo de tristezas, ¿no? Como pueden ver también, su color es morado, y el morado es simbolismo de transmutación, de perdón, de conexión con el séptimo chakra, ¿no? Entonces, es una planta que se utiliza muchísimo aquí en la Amazonía para las ceremonias medicinales, más que ritos de conexión de espiritualidad, ¿no? También tenemos esta planta que se conoce como bobinsana aquí en la Amazonía. Es un árbol que de manera como de flores tiene estas florecitas que son como espinas en realidad. Es un árbol muy hermoso, pero si lo quieres palpar no se puede, porque todo esto que parece florecitas son espinas, ¿sí? Y también tienen esa capacidad de conexión con lo espiritual, de calma, de encontrar una sensación de calidez, de amor, y también son medicinales, ¿no? Sobre todo en situaciones en las que las personas, por ejemplo, experimentan fiebres muy altas, desgastes de energía. También se utiliza esta planta para poder conectar con ello, ¿no? Tenemos también la planta Bruckmansiana suavanels, que se conoce aquí como campanilla en la Amazonía. Es una planta también altamente psicoactiva, que te permite entrar a esos campos de información, ¿sí? Se recomienda que esta planta generalmente lo han utilizado los maestros, los guías, los chamanes. No es una planta que se le pueda dar a una persona que va a experimentar por primera vez, porque su componente psicoactivo es muy alto, ¿no? Que puede llevar a una persona que no tiene ese nivel de comprensión y de conciencia de perderse, ¿no? De perderse. Estamos viendo la siguiente. Esta es la raíz también, la corteza de un árbol de la Amazonía, que es uno de los árboles más grandes que existe, ¿no? Se le conoce como lupuna blanca, ¿sí? Que ha sido utilizado a lo largo de la historia para conectar con la información ancestral por los chamanes, por la información aquí en la Amazonía, ¿no? Pueden ver su forma, realmente es maravillosa. Yo cuando encontré esta foto me quedé impresionada, ¿no? Es como que transmite esa sensación de enraizamiento, pero también de bajar la información del cosmos, ¿no? Entonces, estas son de las plantas que más se utilizan aquí en la Amazonía peruana, ¿no? Que nos permiten acceder a estos estados de conciencia elevados. Pues como les venía diciendo, cada una de estas plantas nos permiten acceder a información, nos permiten conocer para qué estamos aquí, y lo más bonito es que en este tiempo de transformación, hemos podido acceder cada vez más a la información sutil que está en el universo, que podemos aplicarlo con la Kine. Es una experiencia personal que nosotros hemos podido tener aquí en Perú. Bueno, yo no estuve presente, pero sí estuvo mi compañera, Giovanna Guamaní. Ellos fueron un día, después de un curso que tuvimos en el año pasado, en septiembre, a un centro ceremonial, ¿no? De José Luis, el maestro que hace ayahuasca, y fueron con dos amigas, y eran cuatro, ¿no? Tres se fueron a la hora exacta y una llegó un poquito después.
Y fue algo que de verdad a mí me sorprendió, me impresionó muchísimo, que como esta cuarta amiga ya llegó, cuando ya ellas estaban en su proceso, pues ya no consumió la agüita, pero como ella también había estudiado kine, lo que hizo es copiarse la información cuántica de la planta. Y lo que sucedió fue que vivió la experiencia totalmente como si hubiera consumido la planta. Entonces, en esta clase lo que les he querido compartir es que si ustedes sienten el llamado, sienten esa conexión con las plantas sagradas y pues como todos aquí hemos tenido acceso a la kine, pues lo experimenten, ¿no? Pero lo hagan también con mucha conciencia, con mucho amor. Yo he venido, la verdad, estas casi dos semanas, una semana y media, estudiando, leyendo, buscando mucha más información sobre las plantas sagradas. Ha representado para mí un viaje de reconexión con mis raíces. Yo provengo de una familia que ha tenido el chamanismo en su sangre, ¿no? Mi abuela paterna era una sanadora, ella sanaba con plantas. Yo recuerdo que mi abuela vivía en un pueblito muy, muy alejado de la ciudad, rural, ¿no? Dentro de la naturaleza, al costado del río, de las plantas, de los árboles, y mi abuela curaba con las plantas, ¿no? Llegaban muchas personas a bañarse por el susto, por algún tipo de enfermedad, porque de pronto no querían comer, y mi abuela los bañaba, a mí me bañaba también con plantas. Entonces, ha sido hacer ese recorrido, esa reconexión con mi esencia, con lo que soy, y con toda esa información que está ahí para mí, ¿no? Y pues realmente anoche me pasó algo impresionante también. Estaba yo honestamente muy nerviosa. Decía, ay, wow, ¿cómo voy a dar una clase? Me considero todavía un aprendiz, no me siento en la capacidad de poder hablar de algo tan profundo como las plantas. Y entonces yo estaba leyendo y empecé a sentir como el ayahuasca tiene un olor peculiar, tiene un aroma peculiar. Y entonces yo empecé a oler ese aroma y pues entré en trance también anoche. Me duró, habrá sido media hora, pero pude experimentar nuevamente un viaje, encontré muchas respuestas. A mí me está llamando muchísimo el deseo de irme a vivir en provincia. Yo vivo ahora en Lima, pero la verdad es que desde el año pasado empezaba a sentirme como angustiada, como que algo no está bien en mi vida, como que algo va a cambiar, como que algo ya no encaja. Y pues anoche a través de esa conexión pude encontrar esa gran respuesta y hoy estaba muy nerviosa. En la mañana me llamó Fer y pues estaba aquí para compartirles esta información maravillosa y yo espero que la puedan profundizar, que la puedan aplicar, que sigamos siendo esa parte, esas neuronas de la conciencia, que ayudemos a esta nueva tierra a nacer, a crear una nueva humanidad. Creo que cada uno de nosotros estamos experimentando esta sensación de transformación y en la medida en que más conectemos, más conectados estemos con nuestra esencia, más vamos a ser capaces de poder transformarnos, ¿no? De poder llevar este proceso de la mejor manera. ¿Sí? Así es que pues eso es lo que yo les he querido compartir. No sé si es que tengan algún tipo de preguntas o Fer, quizás quieras aportar algo o quieran preguntarme de algo, pues yo aquí con todo el gusto para poder participar y seguir compartiendo. Maestra Jeremy, muchísimas gracias. La verdad es que yo sabía que esta era una oportunidad para que tú y yo diéramos un gran salto hacia adelante en nuestro camino de chamanes y de chamanas. No sabía que estaba siendo tan profundo en tu lado. En el mío sí, también. Pero bueno, muy feliz porque estés viviendo este proceso y porque
los faros de tu auto se estén dirigiendo hacia la naturaleza. Yo la verdad que cuando te veo en medio de esa metrópoli donde vives, que es muy hermosa, pero es una metrópoli, siempre pienso que te faltan árboles, y te faltan monos, y te faltan ríos, y te faltan las plantas sagradas. Con tu permiso quiero hacer un comentario sobre el uso turístico y recreativo que se hace de algunas plantas sagradas. Las plantas sagradas, como los edificios, como los lugares, son sagrados en tanto y cuanto se utilizan con ese fin. Yo he estado en restaurantes que eran antiguas iglesias y ya no son iglesias, ya no tienen nada de lugares sagrados, ahora son una discoteca o un restaurante, ¿verdad? O he estado en Lima, en una huaca, en una pirámide antiquísima, cenando con unas compañeras kinesiólogas, y aquello ya no tenía el uso de lugar sagrado, era un lugar recreativo. Con las plantas ocurre también esto. Cuando las utilizamos como plantas recreativas no son plantas sagradas. Cuando utilizamos el vino como un elemento que se consagra y forma parte de una ceremonia religiosa, el vino, que también coloca y también te altera la percepción, pues se convierte en un elemento sagrado. Cuando el vino lo utilizamos como un elemento recreativo no es sagrado. Para mi asombro, hace como 4 años, paseando por la ciudad del Cusco, en Perú, vimos una agencia de viajes que ponía viajes a Machu Picchu, viajes a diferentes lugares, y ponía ceremonias de ayahuasca en el cartel de la fachada de la agencia de viajes. Es lo que tú explicabas antes, Jeremy. Bueno, no puede ser que eso sea una ceremonia de ayahuasca. Eso es una ceremonia como si acá en el pueblo donde vivimos, que se consume hachís con mucha asiduidad, pues de repente unos amigos nos juntamos para fumar hachís. Y mientras pues platicamos de cómo va la vida y de cómo están las cosas, ¿no? Y nos ponemos graciosos y decimos chistes. Pues esto no es un uso sagrado. El uso sagrado es como lo ha explicado la maestra Jeremy. El uso sagrado es cuando utilizamos las plantas con el debido respeto, cuando las consideramos como parte de la divinidad, cuando las tomamos mediante una ceremonia y hacemos que entren en nosotros para conectar con lo sagrado, para tener ese punto evolutivo especial. Desde luego, acá en Europa, ahora mismo, yo vivo en un pueblo y todas las semanas hay una ceremonia o dos de ayahuasca. Y esto es como, bueno, pues lo que les digo, ¿no? Como pensar que estás en un lugar sagrado cuando estás en las ruinas de una iglesia convertidas en discoteca. No tiene nada que ver. O sea, las ceremonias con las plantas sagradas forman parte de los rituales sagrados y se hacen cuando las personas están en condiciones. Si no, pues da lo mismo tomar ayahuasca que chupar un sapo, que tomar peyote, que tomar hachís. Va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, pero las visiones que vas a tener van a ser visiones recreativas, no visiones vinculadas con la espiritualidad, con la conciencia y con lo sagrado de ti. Bueno, pues así, eso quería decir. Y si quieren hacer preguntas por el chat o directamente, a ver... Kine para todos te dice: Jeremy, eres un ser muy especial, tu abuela vive en ti. Con tu experiencia de trance de anoche yo también me veo reflejada. Esta información que a ti te vino también la siento yo y lo que has compartido también es un mensaje para mí. Muchas gracias por tu compartir. Ay, qué linda, gracias, qué hermoso. De verdad siento que estamos en ese preciso instante de resonancia y en mejor estemos conectados al amor, todos vamos a poder estar disfrutando de esa sincronía. Gracias. También Nieves Velasco te dice: ¿hay hongos sagrados que se utilizan también con la intención de crecimiento? Pregunta: ¿cómo es el uso de estas plantas sagradas a nivel cuántico?
Sí, existen hongos, la verdad que no me metí a estudiar mucho la parte de los hongos, pero tengo entendido que también existen, que los hongos se utilizan a través de comerlos, los puedes comer, ¿no? Y que generan ese proceso de trance también. Las plantas sagradas sí se recomienda que por lo menos una semana antes que vayas a hacer un trabajo de conexión con plantas, pues tengas un tiempo de regalártelo para meditar, para alinearte, para procurar estar en el estado más neutral posible. Y eso es muy importante, que cualquier ceremonia que tú puedas hacer con plantas sagradas lo hagas desde un estado neutral, para que no te confundas, para que las imágenes, las revelaciones que puedan recibir sean de manera mucho más en calma y puedas comprender y limpiar memorias que de repente ya no están para tu evolución, ¿no? Aquí José Luis nos recomienda que son tres sesiones, ¿no? 3 sesiones. Se escucha bulla, me parece que está pasando la policía por acá. ¿Está todo claro? ¿Sí? Se escucha un poquito de ruido. Sí, está pasando toda la policía ahorita. Estamos aquí en Perú también en confinamiento, estamos con toque de queda, no podemos salir para nada y pues ya es mucho más constante durante el día escuchar las sirenas y todo lo referente del cuidado ahorita, ¿no? Entonces, bueno, mientras pasa, continuemos, sí, que no nos distraiga lo exterior, lo externo. Se recomienda que sean tres sesiones, ¿no? En la que la primera puede ser que te permita limpiar aquellas tristezas, aquellos dolores, aquellas malestares, memorias que ya no ocupes. La segunda es como una sesión de transición entre la conexión de tu parte humana con lo divino, y pues una tercera sesión ya está asociada realmente a esa elevación, a conectar con la información de tu propósito de vida. Esto no significa que sea así. En mi caso fue al revés, por ejemplo. Yo he tenido 2 sesiones. En la primera sesión que pude experimentar fue esa conexión con el todo. Yo me sentía parte de las plantas, de los animales, de los ríos, de todo cuanto existe. Era una sensación indescriptible para mí, ¿no? El mensaje que al final yo preguntaba mucho de cómo, y tú, eso es otro punto importante cuando estés en un momento de ceremonia, que tú hagas las preguntas, que pidas a la planta, que le hables, que tú seas el que dirige ese proceso. Y yo me acuerdo que le preguntaba mucho, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Y pues solo eran simbolismos que no los podía explicar con palabras, pero era mi sentir de simplemente conectar con el amor. Las respuestas siempre eran esas, ¿no? Que el amor es la respuesta, que el amor es el camino, que no hay nada bueno o malo, que todo lo que podemos experimentar es parte de nuestro crecimiento y que es parte de nuestra experimentación, ¿no? Al final yo recuerdo que claramente fue la respuesta, solo estás ahí para experimentar. Y entonces yo digo, bueno, si estoy aquí para experimentar, pues creo que tengo el derecho a elegir qué quiero experimentar. Y yo quiero experimentar el amor, la alegría, el disfrute. Y eso cuando vienen situaciones de conflicto, situaciones de tensión, de estrés, solo lo dejo pasar y digo, eso va a pasar y estoy conectada conmigo, ¿no? Creo que eso es lo mejor que he aprendido en estos tiempos y lo que les puedo recomendar también. Entonces, si hay otra pregunta, Fer, espero haber podido responder la pregunta de Nieves. Sí, maestra. Dice Melissa, antes de hacer el ritual de la ayahuasca se hace una limpieza previa, tanto espiritual como física. Pero si es cuántico, ¿tendría que ser igual una limpieza física previa? Miren, en la experiencia que les conté con esta amiga que hizo
se copió la información cuántica de la plantita, pues ella no había hecho ningún tipo de limpieza ni física ni espiritual y vivió su proceso completamente. Entonces creo que eso es como cada uno lo sienta, ¿no? Si uno siente que quiere antes de llevar este proceso vivir un momento de limpieza, de conexión, pues está muy bueno. Y si de repente se te presenta sin que tú lo hayas programado y lo sientes en el corazón, pues también va a estar bien. Yo creo que depende mucho desde donde uno lo siente y cómo uno elige hacerlo. De todos modos, con tu permiso, maestra, miren, Ajá. cuando ingerimos una planta sagrada, antes de la ceremonia sí que deberíamos haber hecho una preparación, como explicó Jeremy antes. Cuando accedemos a ese estado por un medio cuántico, obviamente no estamos tomando DMT o mescalina o algún alcaloide. Lo que estamos activando son o esos mismos alcaloides en la versión biológica que hay en nuestro organismo o algo similar en forma de hormonas generalmente o de sustancias que libera nuestro cerebro. Y los efectos son pues muy idénticos a lo de las plantas sagradas. La diferencia es que si lo haces mediante la meditación o la inducción cuántica, no tienes que metabolizar nada y usualmente no tienes un mal viaje nunca. Y si lo haces tomando plantas, pues depende de cómo va cada experiencia. Uh-huh. Exacto. Sí, a ver. Luis Gustavo Rodríguez García desde la frontera de México con los Estados Unidos. Muchos saludos, Luis. Y pregunta, ¿cómo se consume en baño, cruda, cocida, proporciones de consumo? No sé a cuál se refiere, pero quizás le puede Bueno, responder. Luis, gracias por tu pregunta. Como lo mencioné desde un principio, yo no la preparo. De hecho, se recomienda que las personas que preparan esta bebida o como se le conoce aquí este brebaje, son personas que tienen ya esa conexión con la planta, ¿no? Aquí lo trabajamos con el maestro José Luis Mayahuasca y pues él nos comenta que es un proceso de varias horas en el que se corta esa corteza del árbol, que se le tiene que hacer un proceso de raspado, de hervirlo, y que algo que a mí me resuena muchísimo es que es muy importante también que sepas el origen de dónde proviene la planta y quién lo está preparando, ¿sí? Porque pues como ya vimos cuánticamente también toda la información se va mezclando y entonces es muy importante que la persona que lo prepare lo haga desde un estado de neutralidad, de amor, de mucha conciencia, para que tu viaje sea armónico dentro de todo lo posible, ¿no? Nuestras experiencias de verdad han sido llenos de amor, no hemos tenido ninguna experiencia de personas que hayan entrado en procesos alucinógenos fuertes o que entren en estados de pánico. No, cada uno ha vivido su proceso y ha podido hacerlo de la forma más sencilla. José Luis lo que nos menciona es que son bebidas, es una bebida que lo tomas en medidas de menos de 5 mililitros, es bien poquito lo que consumes, ¿no? Por persona cuando recién lo empiezas a hacer. Creo que cuando ya tienen un proceso de maestría, por así decirlo, con las plantas, pueden beber un poco más de cantidad, ¿no? Pero en realidad es bien poquitito lo que se consume. Sí, gracias, maestra. También nos pregunta Ismael desde Jerez de la Frontera en España. Un saludo, Isma. Si sentimos el llamado de hacer el ritual de iniciación con la información cuántica, ¿cuál recomiendas y cómo sería el proceso a realizar? Bueno, yo creo que si sientes el llamado de las plantas, pues que te permitas, que te abras
a esa información, que te abras a ese instante, que lo hagas de manera muy consciente y desde el amor. Y pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Que si tú lo deseas, pues hagas un proceso de conexión primero, unos días previos, que busques un lugar en tu casa en el que estés tranquilo, que no tengas interrupciones y que puedas vivir ese proceso en amor. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. Y también Galaxy 520, ella sabrá quién es. Dice, bendiciones a todos. Disculpen, no veo ninguna de estas plantas en el libro de Flores Sagradas Mayas. ¿Dónde las encuentro? Ok, Galaxy 520, pues como bien lo dice el libro que tenemos gracias a la creación de Fer, este libro es Plantas Sagradas Maya, es de toda la cultura maya, y estas plantas sagradas son utilizadas más con temas ceremoniales. De hecho, me parece que Fer está empezando a hacer también su estudio, y bueno, yo espero también poder colaborar con ello. Y pues seguro que pronto tendremos un libro de plantas maestras, pero puedes encontrar la información en internet, hay mucha información. Lo importante es que vayas a portales que te generen veracidad, porque también en internet hay tantas cosas, ¿no? Entonces puedes encontrarlo ahí, corazón. Muy bien. Y también tienes otra pregunta de Astrid Yalili. Es otra chamana. Yo siempre la relaciono mucho contigo, ¿eh? Cada vez que veo a Astrid, estás tú a su lado, y cada vez que te veo a ti, Astrid está a tu lado. Ojalá se conozcan algún día, porque son dos seres absolutamente armoniosos y simétricos. Bueno, dice Astrid. Jeremy, buenos días, compañera de camino. Mira, ella lo va diciendo ya, ¿eh? A nivel cuántico, ¿desde dónde obtienes la fuente para hacer la copia cuántica? Perfecto, Astrid. Pues como te mencionaba, en nuestra experiencia lo que hicimos es la copia cuántica de la preparación de José Luis, del maestro José Luis Mayahuasca. Entonces, si tú deseas hacerlo, pues puedes hacer de esa forma, ¿no? Así como hacemos la copia de remedio cuántico de su matriz en vida sana, también puedes hacerlo del centro del maestro José Luis Mayahuasca, que es con el maestro que nosotros trabajamos. Y mi querido hermano Nicolai, desde la ciudad de Lima, dice: ayahuasca, aya significa muerto y huasca, soga o enredo. La traducción sería desenredar a los ancestros. Wow, qué lindo, Nicolai. De hecho, Nicolai se ha convertido en mi gran hermano. Somos dos aquí peruanos y compartimos muchísimo nuestras experiencias. Y él tiene una bendición. Yo considero que es un tesoro el que él posee. Él habla el quechua oriundo, y pues realmente es oírlo hablar en quechua, es como oírle una melodía maravillosa. A mí me encanta cuando yo me junto con él y empezamos a hablar y él me enseña palabras en quechua, es como que un cántico para mí, es hermoso. Gracias, Nico. Un beso, Nicolai, guapo. Y responde Galaxy, responde a tu comentario y dice: muchas gracias por tu respuesta, Jeremy, pero me gustaría que me recomendaras una planta de las que nos transmitiste, ya que nunca tuve experiencia con plantas sagradas. Bueno, Galaxy, la persona que está con esta pregunta, lo que yo te recomendaría es que puedas hacer, bueno, te lo digo desde mi experiencia, no me atrevería a recomendarte algo de lo que no lo he experimentado, no lo he vivido. Mi primera experiencia con plantas sagradas, que bueno, hoy ya no lo puse, fue con cannabis, ¿sí? Fue con cannabis, y pues es un momento de conexión muy sutil, muy cortito, ¿no? En el que, bueno, en mi experiencia me permitió expandir mis sentidos, ¿no? Yo sentía que el oído podía escuchar cosas de no sé cuántos metros o kilómetros a distancia, podía escuchar las conexiones que generan la corriente, la electricidad, ¿no? Entonces, pues si nunca has tenido una experiencia,
yo te recomiendo que lo puedas hacer con cannabis y si sientes ya un llamado más profundo, pues lo puedes hacer con el ayahuasca, que es lo que yo he hecho. No he probado ninguna de las otras plantas que te las he puesto ahí, entonces pues siente tu corazón o puedes testearlo. Yo creo que eso se me ha ocurrido a mí ahora, ¿no? De poder testear qué planta nos puede ayudar en este proceso de evolución, ¿no? Porque cada uno está experimentando un proceso diferente y de repente para algunos es ayahuasca, para otros puede ser peyote, quizás para otros puede ser rapé, yagé o cannabis, o de repente no lo requerimos porque ya estamos entrando a otro nivel cuántico en el que simplemente a través de nuestra conexión con nosotros mismos podemos acceder a esa información. Pues sí, con permiso, Jeremy. Miren, para quienes ven esta transmisión y han estudiado quinecuántica, les puedo decir que estábamos en el inicio absoluto del desarrollo de esta metodología y un día meditando comenzaron a llegar unas visiones muy fuertes a propósito de la telequinesiología. Nosotros no sabíamos nada de telequinesiología y un día haciendo meditación advaita en un monasterio, en un lugar, después de como 2 días de meditar, aparecieron esas visiones. Yo hace muchos años que no tomo ni plantas sagradas ni drogas, he tomado mucho porque soy miembro de la generación hippie y nos tomamos todo lo que se podía tomar y colocaba todo. O sea, ha sido una juventud que uno de los elementos de referencia era el consumo de drogas y consumíamos todo. Y bueno, pues sé que no es así, ahora no tomo nada, no lo necesito. Es bastante con prestar atención a lo cotidiano y con meditar. Con permiso también quiero deciros que hay una gran cantidad de mensajes que llegan a propósito del chamanismo desde América, especialmente desde América Latina, y podría dar la impresión de que es como allá donde están los chamanes y las chamanas, y esto es fruto de la información. Pero miren, el chamanismo aparece de la noche de los tiempos, pero no de hace 10.000, ni 100.000, ni 400.000 años. El chamanismo que representamos nosotros y nosotras, aparece desde hace más de 2 millones de años, cuando los primeros seres humanos comenzaron a sentir la necesidad de recurrir a las plantas para sanarse. Y en ese proceso de investigación se fueron encontrando con algunos hongos, con algunas cortezas, con algunas raíces, con algunas flores, con algunas hierbas que alteraban sus estados convencionales. Y a partir de ahí las fueron incorporando como plantas para provocarse estados diferentes a lo cotidiano. En todos los países que hay plantas sagradas, en todos. Incluso los inuits, los esquimos, los esquimales, que viven en medios donde aparentemente no hay plantas, utilizan algas, que es lo que tienen más a mano, que son sagradas y que son enteógenas. En Europa, en la zona que vivimos nosotros, o que están por ahí Mati Ríos, o L. Cava, Joaquín, Azahara, la gente que vivimos en Andalucía, vivimos en una zona donde la naturaleza y los jardines y las casas están llenas de plantas sagradas, pero ya perdimos esa memoria. Ya no sabemos que los geráneos, por ejemplo, que los claveles, fíjense, son plantas muy comunes acá, que algunas de las plantas más comunes que tenemos en las casas fueron plantas sagradas y se quedaron en nuestras casas por eso. La gente las cultivaban porque utilizaban sus hojas, sus flores, sus semillas, sus raíces como enteógenas, y por eso se han quedado en nuestras casas, porque hay otras plantas muy hermosas en la naturaleza que no están.
En los campos nuestros todavía hay cannabis silvestre, hay muchos hongos alucinógenos, hay amanitas muscarias, hay psilocibes, hay muchas plantas, muchas que fueron plantas sagradas, ¿no? Y pues se perdió esa memoria por efecto de los avatares de la historia, especialmente de las religiones y de la política. Pero ahí siguen estando. Y es verdad que cualquier día mi amada Jeremy y yo vamos a hacer un libro. Tú me pones siempre en unos líos que son una hermosura. Bueno, dice Bella, muchísimas gracias Jeremy, tu exposición ha sido clara y me ha encantado. Me he visto muy identificada con la explicación de la toma de ayahuasca en 3 sesiones, pues así fue para mí. La primera fue una limpieza, la segunda fue de conexión, de transición y la tercera fue una conexión muy concreta. La experiencia fue maravillosa. Bella es otra hermana chamana. En España decimos que Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? Que se van juntando. Así que si puede responder a Bella, si quieres. Bueno, hermosa, gracias por esa resonancia. Para mí, la verdad, hoy voy a mencionar que a veces yo trato de comprender todo con la mente y a veces nuestra mente no nos permite ver toda esa magnitud de cosas. Y cada vez que hay estos encuentros en los talleres, en las conferencias, cuando algo que yo menciono y le resuena a otra persona, para mí es como, hey, vamos, estás por el camino correcto, continúa. Así es que gracias, Bella, gracias por esa resonancia y gracias porque sea una respuesta para mí también. Gracias de corazón. Y también Yolanda Otero Carrión, otra maga que se está formando con nosotros, es un ser divino, Yolanda. ¿Se podría hacer la copia cuántica a través de una foto de la planta? En el caso de que hagas la copia de lo que se prepara en la ceremonia, ¿tendría que ser cuando esté sucediendo la ceremonia en ese momento o también copiando lo que se hizo en una fecha en concreto que se haya hecho en el pasado? Jeremy, me ha encantado tu explicación, me has alegrado el día. Un abrazo te envío con todo mi cariño. Oh, qué pregunta tan profunda, Yolanda. Bueno, yo creo que estamos experimentando y es ir probando. Para eso tenemos la Kine que es tan maravillosa y pues es ir buscando la confirmación. Yo creo pero de repente tú nos puedas ayudar ahí. ¿Cómo es que tú has podido ir sintetizando esa información a través de las fotos que tenemos de las plantas? Yo creo que sí se podría hacer la copia, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Lo que sucede es que tú lo has explicado muy bien, Jeremy. Si tú haces un trabajo de preparación de tu ser, no solo del cuerpo, y te vas aproximando a la ceremonia con un cambio de actitud hacia una actitud más limpia y más luminosa y más amorosa y más sagrada, definitivamente va a ser mucho más fácil que desde la conexión cuántica se produzca el acceso al estado diferente, al estado sagrado de la planta. Es distinto que si de repente yo agarro y busco en Google cannabis y digo copiar cannabis en mí, pues así creo que es difícil que suceda algo. Pero la preparación, la puesta en el camino, la aproximación progresiva, las ideas claras, el saber qué buscas con esa ceremonia cuántica, creo que es la diferencia. Sí, coincido totalmente, maestro. Bueno, y Mercedes Viña. Mercedes, no sé si sigues en Cozumel o ya te regresaste a las dunas en Argentina. Dice, para ti, gracias Jeremy por tus palabras y tu tono tan dulce y armónico. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Muchos besos y abrazos. Bueno, parece que no hay más preguntas. ¿Tú quieres decir algo más, maestra? Decirte muchas gracias, Fer. Vivir la Kine para mí es una respuesta a diario. Invitarlos a todos que sigamos siendo
divulgadores, difusores de esta herramienta maravillosa que nos permite integrar todas las herramientas que podemos encontrar. Agradecerles por este tiempo sagrado, hermoso que hemos compartido. Seguramente en algún punto hemos hecho este acuerdo y hoy lo estamos cumpliendo. Y decirles que les mando mucho amor, que yo siento que la Tierra está en un proceso de parto, está en un proceso de parirse, y cada uno de nosotros estamos también en ese mismo proceso de volver a parirnos, que simplemente volvamos a nuestro ser y que desde ese punto lleno de amor y luminoso elijamos parirnos como lo que realmente somos, que somos amor, que somos luz, y que va a ser un proceso de transición que no sé cuánto dure, tal vez unos años, quizás no, pero que en la medida en que nosotros aprendamos a limpiarnos de todas esas capas, de todas esas estructuras que nos han estado, que hemos forjado nuestra vida, yo creo que va a ser lo mejor. Yo creo que estamos en ese proceso de conexión con lo ancestral, y que cada uno de nosotros va a aportar su granito de arena para crear de este mundo un mundo mejor. Gracias, Fer, gracias, Vice, gracias, Paqui, gracias por estar aquí, por acompañarme, por darme ese empujoncito y por creer en mí como yo también creo en ustedes. Gracias a todas las personas que se han mantenido conectadas de todos los puntos en los que nos hemos podido reunir hoy, y pues el amor es el camino. Bueno, ahora agarra tu pañuelito que vas para las lágrimas, que te vienen todos los piropos. Bueno, Galaxy 58, que algún día nos dirá cómo se llama, que estamos fascinados con que tenga un nombre tan tecnológico. Una última pregunta y repetida. ¿Recomiendas estar acompañada en casa para hacer una ceremonia cuántica o no es necesario? Bueno, yo desde mi experiencia, como lo menciono siempre, yo lo he preferido hacer acompañado. Todavía no he dado ese salto de querer hacerlo sola. Yo tengo aquí en Perú, bueno, una de nuestras fundadoras del Team Infinitamente. De hecho, así empezó esta conexión por las plantas mágicas. Cuando yo conocí a Daniela, Daniela trabajaba en otra empresa, y luego cuando yo la volví a encontrar, ella había creado ya Infinitamente. Cuando yo me junté con ella para conversar, porque yo quería trabajar con ella, no tenía ni la menor idea que me iba a convertir en entrenadora, en socia, simplemente quería trabajar con ella. Recuerdo claramente ese instante de conexión tan hermosa, donde ella me contó su experiencia con ayahuasca, donde ella ahí pudo visualizar muchas cosas, lo que iba a ser su propósito, porque ella tiene un tema de salud también, y pudo descubrir por qué lo tenía. ¿Verdad? Para mí fue tan alucinante, y en su experiencia, por ejemplo, ella lo hizo las 3 veces sola, sin ni siquiera ir al lugar de ceremonia ni con el maestro. Pero entonces yo creo que depende mucho de cómo lo sentamos cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, como lo digo, todavía no me he atrevido a hacerlo sola, aunque bueno, anoche tuve un corto proceso y estaba sola, pero si va a ser la primera vez, pues creo que sí podría ser con una guía, con un maestro, con un acompañante. Y también Antonio Hernández desde Macael, en Andalucía, en España, dice: hay que generar el momentum de la intención pura. Totalmente, totalmente. Hagamos ese momentum. Y Gisela dice para ti: Munay Jeremy, gracias. Ay, Munay, 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 Munay. Bueno, ¿qué es Munay? Para los que no sabemos quechua. El Munay es la expresión del amor, de la gratitud, las bendiciones. Es la expresión más sutil del amor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes de despedir finalmente esta clase y de darle otra vez a mi amada Jeremy las gracias, que de verdad que cada día estoy más cerca de ti, te siento más en mi corazón, ¿no? Eres como un rayito de sol tenue que aparece y va llegando, llegando y va entrando, y cada vez me está llegando más dentro, me siento más hermanado contigo, ¿no? Pues
súper agradecido, ha sido muy interesante para mí, ¿no? Escucharte y también muy interesante ver cómo creces como maestra, cómo has dado una clase preciosa, muy bien preparada, muy bien, con mucha documentación, te lo agradezco muchísimo. Y quiero anunciarles que el próximo jueves día 9, otra amiga de Jeremy y mía, otra queridísima amiga, que es Gisela Rojas, nos va a hablar de los números de tu vida. Gisela es una maestra experta en numerología y nos va a hablar de cómo los números afectan nuestras vidas y de los números personales. Ella lo explica súper bien también, ¿no? Vamos a estar muy contentos. Y para el martes 14, otra de nuestras amigas. Somos una mafia. Lisette Encina, desde Santiago de Chile, que es también amiga de Gisela y de Jeremy, y de Giovanna, de Vicenta, mía. Bueno, pues Lisette Encina nos va a hablar de cristales para la vida. Gisette tiene una colección maravillosa de cristales, es una experta y esos son los planes que tenemos. Tenemos conferencias para todo el mes de abril y para la primera semana de mayo. Mientras dure el confinamiento, vamos a seguir emitiendo estas series de clases y con muchísimo gusto porque a mí me está encantando lo que aprendo. Y luego otra cosa, fíjense, para mí es obvio que si voy a la ciudad de Lima voy a querer encontrarme con Jeremy porque sé que está en Lima, pero para Azahara, por ejemplo, que está aquí cerca de nosotros, que no conocía a Jeremy, ya conoce a una amiga en Lima, Antonio Hernández o Paqui, que se relaciona con Jeremy a través de la tecnología. Si vamos a Lima, vamos a querer ver a Jeremy porque es la persona que conocemos allí y una persona que sabemos que se mueve en el amor, que es colega nuestra, que vibra en nuestra onda. Y esto es lo que están haciendo estas clases y es del lado bueno de la COVID-19, ¿no? Que nos están permitiendo entrar en contacto y conocer a gente de países que ni soñábamos que íbamos a conocer. Así que creo que, bueno, siguen llegando las felicitaciones para ti. Gracias. Como tienes ese carisma y esa sabiduría, pues que todo el mundo te está felicitando mucho. Pero ya vamos a cortar la transmisión. Y de nuevo, gracias a Infinitamente y gracias a Paqui y gracias a Vicenta y sobre todo a ti, Jeremy, que has hecho esto posible y a toda la gente que ha estado asistiendo a tu clase. Un beso muy grande y si gustan, el próximo jueves a la misma hora, en el mismo lugar, nos estaremos encontrando y escucharemos a Gisela. Un beso. Gracias, un beso. Chao, chao, abrazos para todos. Un besito, chao. Chao, Paqui, gracias.